Hola a todos y todas, espero que estén bien, espero que les haya ido muy bien en el certamen uno. Y bueno, ahora entonces vamos a seguir con nuestra materia, en este caso vamos a retomar lo que es matemáticas de la optimización, es decir, digamos, todo lo que implica las diferenciales totales, función implícita, el lagrangiano, maximización sin restricciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, como ya vimos en la pregunta número uno, ¿cierto? Esto es muy parecido. La pregunta 2 dice así: usted debe rendir dos certámenes el mismo día, quedando R horas para los mismos. Entonces ahí están nuestros recursos. Considerando que no ha asistido a ninguna clase, el conocimiento que usted puede adquirir está representado mediante el siguiente modelo. Ahí vemos una función c que corresponde al conocimiento y que depende de x1 y x2, que es igual al logaritmo natural de x1 más el logaritmo natural de x2. Ojo que eso igual se puede escribir como logaritmo natural de x1 por x2, por propiedad de los logaritmos naturales, donde x1 y x2 corresponden a la cantidad de resúmenes leídos del ramo 1 y del ramo 2, respectivamente. Sabiendo que se demora alfa 1 horas en leer un resumen del ramo 1 y alfa 2 horas en leer un resumen del ramo 2, usted desea maximizar su conocimiento mediante el siguiente problema de optimización, que dice maximizar en x1 y en x2, o sea, en la cantidad de resúmenes leídos del ramo 1 y del ramo 2, el conocimiento, que depende entonces también de estas variables. ¿Y sujeto a qué? Sujeto a que nosotros tenemos R horas para estudiar tanto x1 como x2, y eso es lo que dice ahí, lo que vendría a ser, digamos, como un símil de la función de producción, ¿ya? La frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Bueno, el inciso A nos dice: mediante el teorema de la función implícita, obtenga el costo de oportunidad de leer un resumen adicional para el ramo 1 en función de los tiempos de estudio y de las horas disponibles. ¿Y cómo varía el costo de oportunidad en función de estas variables? Bueno, entonces en este caso nos están pidiendo calcular el teorema de la función implícita, o mejor dicho, el costo de oportunidad de x1 en función de cuántos resúmenes de x2 o del ramo 2 yo estoy dejando de leer, ¿cierto? Para obtener conocimiento. Y esto se ve entonces a través de la restricción, ¿ya? Dado que nos dicen que tiene que estar en función de los tiempos de estudio y de las horas disponibles. Entonces vamos ahí. Entonces teníamos inicialmente una... Espérame, ahí sí. Teníamos inicialmente una restricción que era esta, que tenemos R horas para estudiar. Sabemos que nos demoramos alfa 1 horas para estudiar un resumen de x1, y eso lo multiplicamos por la cantidad de resúmenes de x1 que vayamos a leer, más, ahí, espérame, ahí sí, sabemos que nos demoramos alfa 2 horas, ¿cierto?, para leer un resumen del ramo 2 multiplicado por la cantidad x2. Perfecto. Ya, hasta ahí estamos bien. Entonces tenemos que calcular el teorema de la función implícita. ¿Qué nos dice el teorema de la función implícita? Nos dice que la derivada directa, digamos, de x2 en función de una variable x1 corresponde a menos df en dx1 dividido en df en dx2, donde f es una función implícita que depende de x1 y de x2. ¿Ya? Es decir, f es una función, como les dije, x1, x2, que es igual a cierta curva de nivel, ¿ya? En este caso, no necesariamente tiene que ser implícita, pero nosotros podemos armarla de tal manera que sea implícita, ¿ya? Este teorema se usa mucho cuando tenemos variables que no podemos despejar, ¿ya? Variables o funciones más complejas, y eso igual es importante. Entonces, para nuestro caso, nosotros queremos calcular el costo de oportunidad, que sería cuántas unidades de X2 o del ramo o de los resúmenes del ramo 2 yo estoy dejando de leer para leer un resumen del ramo 1 adicional. Entonces esto sería df en dx1 dividido en df en dx2. ¿Ya? Y en este caso, f de x1 a x2 nosotros podemos escribirlo como r menos alfa 1 x1 menos alfa 2 x2 y que es igual a cierta curva de nivel. O también podríamos tomar un f', por ejemplo, o un g, no sé, otra función, que sea igual a alfa 1 x1 más alfa 2 x2 menos c. ¿Ya? En este caso, yo, digamos, para omitir los signos negativos, voy a utilizar esta de acá. Entonces, si esa es mi función implícita, la derivada de mi función implícita con respecto a x1
sería alfa 1. Y mi derivada de la función implícita con respecto a x2 es igual a alfa 2. Entonces, nótese que esto es lo mismo, digamos, que despejar x2 en función de x1, ¿ya? Nos quedaría entonces r menos alfa 1 x1 dividido en alfa 2. Claro, si ustedes calculan menos dx2 en dx1, obtendrían lo mismo, ¿ya? Pero en este caso no nos interesa de esta forma porque sabemos que vamos a lidiar con problemas más complejos, funciones que van a ser implícitas. No vamos a poder despejar de una función en una variable en función de otras, ¿ya? Incluso, eso es para dos variables. ¿Qué pasa cuando tengamos tres variables? No vamos a poder despejar en función de todas. Así que eso igual es importante. Ya, entonces tenemos eso. Tenemos que el costo de oportunidad es una constante, ¿ya? Va a ser siempre constante, lo cual tiene sentido porque si se dan cuenta, esta curva, esta restricción, digamos, en función de x1 y de x2, es una recta, ¿vale? O sea, acá tendríamos, bueno, si x1 fuera 0, tendríamos r partido en alfa 2, y acá abajo r partido en alfa 1. Esa es la máxima cantidad, digamos, de horas que podemos dedicarle a cada uno si dedicamos la totalidad de nuestros recursos. Y notes entonces que la pendiente, en este caso, tendría que ser menos alfa 1 partido en alfa 2. Como nosotros vemos el costo de oportunidad, que sería menos la pendiente, ahí tendríamos alfa 1 partido en alfa 2. Ahora, queremos ver cómo varía esto con respecto a los recursos. Entonces, sacamos la derivada parcial de x2 de x1. Esta derivada, bueno, con respecto a los recursos. Esto implica, al ser parcial, que estamos haciendo un análisis ceteris paribus, es decir, variamos únicamente los recursos y todas las demás variables las mantenemos constantes. Y en ese caso, bajo el análisis ceteris paribus, obtendríamos que esta derivada es cero. Es decir, el costo de oportunidad ya no depende de los recursos disponibles que yo tenga, ¿ya? Sino que va a depender en este caso de las, bueno, no de las productividades en sí, pero de los tiempos de estudio. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera más recursos, uy, yo tuviera más recursos, por ejemplo, sabemos que la restricción aumentaría, ¿cierto? Se desplazaría, ok, todo bien, pero nosotros seguiríamos teniendo la misma pendiente, ¿ya? Menos alfa 1 partido en alfa 2. Es importante. Acá entonces cortaríamos en R' partido en alfa 1, acá arriba en R' partido en alfa 2. Ya. Entonces, independiente de los recursos, el costo de oportunidad, o sea, cuántos resúmenes de X2 del ramo 2 yo estoy dejando de leer, depende únicamente de cuánto yo me demoro en leer un resumen del ramo 1 y un resumen del ramo 2. Y en base a eso, nosotros podemos determinar o cuantificar eso mediante el análisis ceteris paribus. Entonces, calculamos cuánto varía el costo de oportunidad de leer un resumen adicional del ramo 1 en función del tiempo que me demora en leer un resumen del ramo 1, y podemos ver que esto es 1 partido en alfa 2, lo cual es positivo, claramente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos demoramos más tiempo en leer un resumen del ramo 1, entonces el costo de oportunidad aumenta. Yo estoy dejando de leer más resúmenes del ramo 2, lo cual tiene bastante sentido. Y, finalmente, ¿cómo varía el costo de oportunidad con respecto a variaciones en el tiempo de lectura de resúmenes del ramo 2? En este caso eso sería menos alfa 1 partido en alfa 2 al cuadrado, lo cual es negativo. Es decir, si yo me demoro más en leer un resumen del ramo 2, entonces para leer un resumen del ramo 1 estaría dejando de leer, digamos, menos unidades del ramo 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque me está ahí, digamos, de alguna manera, si yo me demoro más en leer ramos del ramo 2, ¿cierto? Se vuelve menos costoso leer más del ramo 1. Entonces ahí tendríamos ese análisis. Nótese entonces que los análisis que estamos haciendo aquí son ceteris paribus, en el sentido de que nosotros analizamos, por ejemplo, variaciones de una variable, en este caso alfa 1, alfa 2 o R, manteniendo todas las demás variables en un nivel constante, en un nivel C, por ejemplo. Eso sería el inciso A. Después dice, el inciso B, obtenga el máximo conocimiento que puede obtener para rendir en los certámenes. Determina la cantidad óptima de resúmenes que debe leer para cada ramo. Bueno, en este caso lo que nosotros queremos hacer es maximizar nuestro conocimiento, ¿ya? Entonces, si tuviéramos únicamente eso, sin restricciones, tendríamos que aplicar, digamos, condición de primer orden, condición de segundo orden, que sea esa segunda derivada, o digamos el hessiano, que sea negativo, ¿cierto? En este caso, digamos que vaya el primer
el primer determinante sea negativo, el segundo determinante sea positivo. Ahí aseguraríamos, digamos, que tenemos efectivamente un hessiano mínimo, lo cual implica que tendríamos un máximo, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de Mate 3, así era el análisis, ¿cierto? ¿Y en qué puntos analizamos? En los puntos que nos diera la condición de primer orden, es decir, la primera derivada que igualamos a cero, y obtenemos así los puntos críticos. Pero en este caso, nosotros obtenemos una maximización sujeta a una restricción. Entonces, cuando tenemos una o más restricciones, lo que nosotros aplicamos es un valor propio, lambda o mu. En este caso, para programación lineal, ¿ya? Es decir, para problemas que son, perdón, programación continua. Para problemas que son continuos, funciones continuas, ¿ya? En ese caso, nosotros aplicamos el lagrangiano, que no es nada más que una función extendida de nuestra función original c, ¿ya? Que incorpora entonces esta restricción mediante un valor propio, o un autovalor lambda, ¿ya? O t, o lo que sea, en verdad, un autovalor que pertenece a los reales, ¿ya? Entonces ahí vamos a escribir. Y permite hacer esto, digamos, una suavización del dominio de una restricción. Eso lo van a ver más adelante en gestión de investigación de operaciones, pero se los adelanto ya. Que al final la función lambda es una función que depende de las mismas variables, x1, x2, y que incorpora una variable adicional que sería el autovalor. Entonces, vamos allá. Voy a borrar esto de acá. Ya. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es maximizar, ¿ya? Sujeto a las variables x1 y x2, que son la cantidad de resúmenes, ¿cierto? Y nuestro conocimiento. Sería entonces logaritmo natural de x1 más logaritmo natural de x2, sujeto entonces a una restricción, que sería que los recursos que nosotros tenemos, las horas, tienen que igualarse a alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2. Entonces incorporamos en este caso el lagrangiano que depende de x1, de x2 y ahora de un lambda, que va a ser este autovalor o valor propio, que es igual a la función original, logaritmo natural de x1, más logaritmo natural de x2, más el valor lambda, multiplicado por la restricción. ¿Ya? En este caso yo le voy a escribir como r menos alfa 1 x1 menos alfa 2 por x2. ¿Ya? Y como les dije acá, igual es importante que lo pongan, el autovalor lambda pertenece a todos los reales. Perfecto. Bueno, cabe decir que este análisis igual es bastante simple. Después en otros ramos van a ver qué pasa cuando incorporamos más restricciones, ¿ya? Ahí van a aparecer otros autovalores, lambda, otros mu, ¿ya? Pero en este caso, dejémoslo así. Y entonces lo que nosotros podemos hacer para asegurar un máximo o un mínimo, lo que sea, ¿ya? Una optimización, es analizar únicamente la condición de primer orden de el lagrangiano. Es decir, sacamos el gradiente, lo voy a escribir, el gradiente del lagrangiano, y lo igualamos al cero. O sea, la derivada de lagrangiano con respecto a x1, que sería la derivada del logaritmo natural de x1, es decir, 1 partido en x1, multiplicado por la derivada de x1 en x1, que es 1. Y acá tenemos entonces acá un x1, por lo tanto nos quedaría menos lambda por alfa 1. Y esto es igual a 0. Lo mismo entonces, acá la derivada de lagrangiano con respecto a x2 sería igual a la derivada del logaritmo natural de x2, o sea, 1 partido en x2, menos lambda por alfa 2, porque acá tenemos un x2, ¿ya? ¿Ok? Lambda por alfa 2. Y eso también lo igualamos a 0. Y finalmente, como también depende de lambda, la derivada de lagrangiano con respecto a lambda tendría que ser igual a r menos alfa 1 x1 menos alfa 2 x2. Entonces, nótese que ahora tenemos tres variables y tenemos tres ecuaciones, lo cual nos permite resolver, digamos, este sistema de ecuaciones. Antes, si no incorporábamos esto, no nos permitía resolver el problema. Entonces, vamos a llamar esta ecuación de acá, ecuación 1, está acá la ecuación 2, y esta es la ecuación 3. Nótese que la ecuación 3 no es nada más que la restricción misma. Entonces, de la ecuación 1 y 2, nosotros vamos a despejar lambda, nos quedaría que lambda es igual a 1 partido en
alfa 1 x1 de 1, y acá abajo lambda es igual a 1 partido en alfa 2 x2. Entonces, alfa 1 por x1 es igual a alfa 2 por x2. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 4. Más adelante, cuando veamos teoría de la utilidad, vamos a ver que esta ecuación igual es importante, ¿ya? La ecuación que nosotros encontramos despejando los lambda. Y ahora, reemplazando 4 en 3, obtendríamos lo siguiente, que R es igual a alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2. Pero alfa 2 por x2 es igual a que alfa 1 por x1. Por lo tanto, esto nos quedaría igual a 2 veces alfa 1 x1, lo que implicaría que x1 óptimo, que depende de alfa 1, de alfa 2 y de R, sería entonces igual a R partido en 2 alfa 1. Ya, esta vamos a llamarla la ecuación 5. Y ahora, entre la ecuación 4 y 5, son 4, entonces podemos encontrar x2, ¿ya? Nótese entonces que si multiplicamos alfa 1 por x1 nos queda r medios. Y ese r medios lo dividimos por alfa 2, obtendríamos x2 asterisco. Vamos a llamarlo x2 asterisco, que depende de alfa 1, de alfa 2 y de r. Y esto sería entonces igual a r partido en 2 alfa 2. ¿Ya? Voy a anotarlo ahí como ecuación 6. Entonces, del problema de optimización con restricciones obtenemos, podríamos decir, 6 ecuaciones. ¿Cuáles son las que a nosotros nos sirven? En este caso, la ecuación 5 y la 6. Ese es como el resultado final, ¿ya? Ahora, para comprobar que efectivamente estamos bien, que hicimos bien el cálculo de la optimización, nosotros podemos reemplazar la 5 y la 6 en la 3, ¿ya? Noten entonces que R va a ser igual a alfa 1 por x1 óptimo, o sea, por R partido en 2 alfa 1, más alfa 2 por x2 óptimo, que es r partido en 2 alfa 2. Entonces se nos irían los alfa 1, se nos irían los alfa 2, nos queda r medio más r medio, lo cual es r. O sea, estamos súper bien. Ya. Entonces, estas serían las horas óptimas o las cantidades óptimas de resúmenes que tendríamos que leer para el ramo 1 y para el ramo 2. Eso es lo que nos piden. ¿Ya? Ahí obviamente si hacemos el problema, digamos, con valores, por ejemplo, cuántas horas nos quedan R y sabemos cuánto en promedio nos demoramos en leer un resumen, podríamos obtener la cantidad óptima de resúmenes que tendríamos que leer. Nótese que en este caso, cuando es una programación continua, no necesariamente entera, obtendríamos valores que podrían ser decimales, ¿ya? Eso es importante. O sea, podríamos leer 5,6 resúmenes, ¿ya? Y no necesariamente, digamos, como aproximarlo al valor entero implica un óptimo, no necesariamente, ¿ya? Así que ojo con eso. Ya, ahí tenemos, determina la cantidad óptima de resúmenes que debe leer. Y además, el máximo conocimiento que puede obtener. Eso nos falta. Entonces, para obtener el máximo conocimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es, en este caso, tomarla, bueno, vamos a llamarla una ecuación 7, acá a la derecha, que sería la función b. Una función b que depende de alfa 1, de alfa 2 y de r. Este va a ser el máximo conocimiento. Como es el máximo conocimiento, no implica nada más que la función óptima, que depende entonces de x1 óptimo y de x2 óptimo. ¿Ya? ¿Por qué depende de alfa 1, de alfa 2 y de r? Porque x1 y x2 óptimo dependen de alfa 1, de alfa 2 y de r. Por eso se puede escribir así. Entonces esto sería igual a logaritmo natural de, espérame, de x1, o sea, de r partido en 2 alfa 1, más logaritmo natural de x2, que sería r partido en 2 alfa 2. Ya, ojo igual que eso es igual al logaritmo natural de r cuadrado partido en 4 alfa 1 alfa 2, ya, por si quieren escribirlo así. En este caso yo lo voy a dejar así, porque igual se entiende, ¿ya? Entonces, vamos a dejar esto por acá. En base a eso, me voy a quedar con estas tres últimas ecuaciones, ya, la 5, la 6 y la 7. Voy a borrar todo lo demás, ya que, o no, ¿saben qué? Lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Pero esto sí lo voy a borrar, esto ya no nos interesa. Tenemos esa. Uy, ¿qué dice? No. Ahí se me esperan un poquito, por favor.
Esto lo borramos para hacer espacio igual. Ya, perfecto. Pero las 7, ¿cierto? Ya. Y las copio porque las vamos a usar más adelante. Nada más que por eso. Entonces tenemos la respuesta del inciso B, que sería esto acá abajo. ¿Cómo llegamos a eso? Mediante el problema, la formulación del problema de optimización, ¿cierto? Con restricciones, mediante Lagrangiano, ¿ya? Y la condición de primer orden, que es la primera derivada, o en este caso, en multivariable, el gradiente, que es igual al vector cero. Ya. Ahora dice, sin realizar cálculos, determine cómo varía el máximo conocimiento que puede adquirir al variar las R horas disponibles de estudio. O sea, queremos ver, voy a anotarlo acá como C, que vendrá a ser el inciso C. ¿Cómo varía la máxima cantidad de conocimiento, o sea, de B, acuérdense que B era la función de máximo conocimiento, ante variaciones de R? Ya, entonces aquí nosotros podemos aplicar el teorema de Lagrangiano, perdón, el... A ver, espérense. Lo tengo acá, siempre se me va el nombre, disculpen. Estaba cargando preguntando. El teorema del envolvente, eso quería decir. El teorema del envolvente, pero en este caso para el Lagrangiano, ¿ya? ¿Y cómo funciona? Voy a anotarlo quizás arriba para que ustedes lo sepan. Si nosotros tenemos la derivada de una función óptima, f', con respecto a un parámetro a, esto es lo mismo que la derivada de la función no óptima, o sea, la función original, evaluada en a, o sea, derivada en a, y luego evaluado en el vector óptimo x. Ahí que dependa de x, obviamente. ¿No? Bueno, aquí, en este caso, dependería de un x óptimo, ¿cierto? Y esto entonces con a un parámetro real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en vez de nosotros derivar, igualar a cero, encontrar los óptimos, reemplazar los óptimos en la función y obtener la función óptima, y luego a eso derivarlo con respecto a, en vez de hacer todo eso, nosotros derivamos la función original con respecto a, ¿ya? Y luego reemplazamos los óptimos. Entonces, ¿qué nos permite hacer eso? Por ejemplo, antes de hacer con el ejercicio, ¿cierto? Imagínense que tenemos una función que es f de x1, x2, x3, ¿ya? Que es igual a seno del coseno de x1, x2, más, no sé, arcoseno hiperbólico de x3, ¿ya? Más a. Y nosotros queremos ver cómo varía el óptimo con respecto a a. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer, en primer lugar, es derivar por teorema del envolvente, en este caso. Este teorema del envolvente, por si acaso, es el original. ¿Ya? Con respecto a, eso nos quedaría 1. Y luego ese 1 le reemplazamos los óptimos. Pero en este caso, como no hay ni x1, ni x2, ni x3, no es necesario reemplazar ningún óptimo. Entonces, finalmente es eso. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hiciéramos el caso directo? Sería derivar esto, ¿cierto? Igualar todo el gradiente a cero. Entonces tendríamos que encontrar unas funciones asquerosas de x1, x2, x3 igualado a cero, las derivadas, ¿cierto? Despejamos x1, x2, x3 para obtener los óptimos, si es que se puede, ni siquiera sé si se puede, ¿ya? Mediante, veamos, métodos como convencionales. Luego, reemplazar x1, x2, x3 óptimo en nuestra función para obtener el óptimo de la función, y luego a eso, derivar a. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí nos ahorramos muchos pasos. Bueno, entonces el de arriba es el teorema de la envolvente original, y la variación para problemas de optimización con restricciones sería el teorema de la envolvente con Lagrangiano, que es muy parecido. Dice la derivada de la función que nosotros queremos optimizar, ya la función objetivo, con respecto a un parámetro, es igual a la derivada de Lagrangiano con respecto al parámetro, y esto evaluado, digamos, en el vector óptimo, ¿ya? O el vector de optimización, con A perteneciente a los reales. ¿Vale? Eso me pareció. Voy a borrar esta de acá que no nos sirve. Ya. Entonces nosotros queremos encontrar esto. Y lo que, no, lo que nosotros podemos hacer es, claro, encontrar mediante el teorema del envolvente eso. ¿Ya? Este es el óptimo de la función, que sería entonces la derivada de Lagrangiano con respecto a R. Y nosotros podemos ver que la derivada de Lagrangiano con respecto a R es igual, bueno, y esto obviamente evaluado en x1, x2 óptimos.
y x3. Y bueno, el x3 que es lambda. Acuérdense que el lagrangiano depende de tres variables, ¿cierto? X2, x3, óptimo. Ah, lambda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dl en dr corresponde a lambda. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, lo que nos está diciendo, y bueno, obviamente como lo reemplazamos, sería el óptimo de lambda. ¿Vale? El óptimo de lambda, entonces, ¿cómo se obtiene? Si ustedes se acuerdan, nosotros encontramos una expresión que decía que lambda era igual a 1 partido en alfa 1 x1. Entonces aquí ponemos el óptimo, o lo mismo que 1 partido en alfa 2 por x2, que era el óptimo. Eso lo encontramos de la ecuación 1 y de la ecuación 2. ¿Vale? Podemos reemplazar cualquiera. Por lo tanto, lambda óptimo, ya, sería 1 partido en alfa 1 por x1. Y alfa 1 por x1 es r medios. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos quedaría 2 partido en r. Ahora, que habíamos dicho que lambda, el lambda óptimo, es igual a la variación de la función de máximo conocimiento con respecto al recurso de Redox. ¿Ya? Esto quiere decir que si nosotros aumentamos en una hora el total de tiempo disponible, entonces el máximo conocimiento aumentaría en 2 más R. ¿Ya? Eso es bastante importante. ¿Ya? Y lo otro, bueno, también podemos expresarlo así. Si nosotros aumentamos en R horas, las R horas adicionales, el conocimiento aumenta en 2 unidades. Entonces, esa es la interpretación del valor propio lambda. Corresponde entonces a la variación de la función objetiva óptima con respecto a variaciones en el parámetro que determina, digamos, nuestra restricción. Creo que eso es era lo que nos pedían. Ya, perfecto. Bueno, en este caso el variable es R, sí. Y el inciso D nos dice, demuestre que eta, bueno, epsilon de alfa 1b más epsilon de alfa 2b más epsilon de rb igual a 0, donde epsilon de x1b corresponde a la derivada parcial de la función de máximo conocimiento, que depende de alfa 1 y alfa 2 de r, con respecto a las variables xy, multiplicado por xy dividido en la función de máximo conocimiento, alfa 1, alfa 2 de r. ¿Ya? Y ese épsilon corresponde a la sensibilidad de la función óptima b ante la variable x1, ¿ya? O xy. Interprete conceptualmente esta ecuación. Ya. Entonces, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos, bueno, ya voy a borrar esta parte de acá, ya no nos interesa mucho, la verdad. ¿Qué sabemos nosotros? Eh, Se me fue. Ah, ya, sí. Que b, la función b, que es la función de máximo conocimiento, es una función que depende de alfa 1, de alfa 2 y de r. ¿Ya? Además, como lo vimos en la pregunta 1, sabemos que esta función que nosotros obtenemos es homogénea de grado 0. ¿Ya? Eso lo podemos demostrar porque si nosotros tomamos b de t alfa 1, t alfa 2, t de r, ¿ya? Esto sería b de alfa 1, de alfa 2 y de r, ¿ya? Con t, digamos, positivo. Esto es, digamos, la expresión que nos viene a decir que la función es homogénea de grado cero. ¿Por qué? Porque está multiplicado por t elevado a un grado k, que es k cero. Entonces es homogénea de grado k igual a cero. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros amplificamos en la misma tasa, ¿ya? Todas las variables, entonces la función final, digamos, viene a ser t veces esa tasa, digamos, elevado a cero, multiplicado por la función original. Es decir, la función no cambia. ¿Ya? Nosotros podemos demostrarlo porque esto sería igual a, esto acá, esta parte de la izquierda sería logaritmo natural de tr partido en 2 t alfa 1 más logaritmo natural de tr dividido en 2 t alfa 2. Ahí como podemos ver se nos irían los t, dado que es positivo, digamos no es igual a 0, se nos puede ir, y obtenemos la función logaritmo natural de r partido en 2 alfa 1 más logaritmo natural de r partido en 2 alfa 2, lo cual obviamente es igual a la función original. Entonces ahí demostramos que es homogénea de grado cero. Y lo que nosotros podemos aplicar ahora es el teorema de Euler. ¿Qué nos dice el teorema de Euler? Que para una función, voy a escribirlo, para una función escalar, que va de Rn hasta R,
¿ya? Que es homogénea de grado K, entonces, K veces la función original, eh, voy a dejarlo como el vector X, quizá, es igual a la suma entre i igual a 1 hasta n de las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las variables que depende, digamos, de este vector x, multiplicado por ese x, o esa variable. En nuestro caso, como sabemos que el grado k de homogeneidad es 0 para la función b, entonces nos quedaría 0 es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta 3, porque tenemos solo 3 variables, de las de f de xy multiplicado por xy. Esto es lo mismo, entonces, que la derivada de la, bueno, vendría a ser un b. A ver si lo puedo corregir ya, vamos a corregirlo rápido. La derivada, entonces, de b en dxy multiplicado por xy. Entonces, esto es lo mismo que db en d alfa 1 multiplicado por alfa 1 más db en d alfa 2 multiplicado por alfa 2 más db en d alfa 3 multiplicado por alfa 3. Entonces nosotros tenemos que llegar al arreglo de elasticidad, que es algo que nosotros ya vimos, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es dividir todo esto por la función b, ¿ya? Dado que x1 y x2, digamos, son no negativos, podemos hacer este arreglo. 0 partido en b, 0. Por lo tanto nos quedaría 0 es igual a db en alfa 1 multiplicado por alfa 1 en b más db en d alfa 2 multiplicado por alfa 2 en b más db en alfa 3 multiplicado por alfa 3 en b. ¿Ya? Y esto, como podemos ver, bueno, sería igual a db en b dividido en d alfa 1 en 1, en alfa 1, perdón, más db en b de alfa 2 en alfa 2 más db en b dividido en d alfa 3. Bueno, ese alfa 3 está mal, ¿ah? Sería el R, pero ya se entiende, en alfa 3. ¿Ok? Y eso vendría a ser la variación porcentual, ¿ya? También podemos verlo como la derivada del logaritmo natural de b en la derivada del logaritmo natural de alfa 1 más bla, 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 ¿ya? Si es que estoy bien. Claro. Voy a anotarlo igual. Del logaritmo natural de b, del logaritmo natural de alfa 2, y voy a anotarlo como R, ¿ya? Derivada del logaritmo natural de b, derivada del logaritmo natural de R. R es alfa 3. Ya, pues entonces esto que está aquí corresponde a la elasticidad. ¿Vale? La elasticidad, entonces, déjenme la anotación para estar igual. Ok, sería de la variable en B. Y creo que ustedes no lo vieron, pero no importa. Sería entonces de alfa, epsilon alfa 1b más epsilon alfa 2b más epsilon rb. O sea, estamos diciendo que la suma de elasticidades de la función b, la función de máximo conocimiento b, es igual a 0. ¿Ya? Y bueno, ahí obtuvimos eso, demostramos eso. ¿Y qué implica esto? Implica básicamente que si nosotros hacemos un ceteris paribus, digamos, y variamos alfa 1 porcentualmente, y variamos alfa 2 porcentualmente, y variamos alfa 3 porcentualmente, entonces todas las variaciones, digamos, ceteris paribus, todas las variaciones porcentuales del máximo conocimiento tienen que igualarse a 0. Eso es bastante importante, digamos. Después va a ser importante porque, por ejemplo, si nos dan, por ejemplo, la variación de una de estas, ¿ya? Y otra de estas, nosotros podemos encontrar el tercer valor, independiente de que no sepamos, digamos, como el comportamiento, ¿ya? Aterrizándolo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una función de demanda y sabemos la demanda, la sensibilidad de la cantidad demandada con respecto al precio, ¿ya? Si hacemos un estudio de mercado, eso, y también hacemos un estudio de mercado, digamos, con respecto al ingreso, obteniendo así la sensibilidad de la demanda con respecto al ingreso,
¿ya? Entonces nosotros podríamos encontrar la sensibilidad de la demanda con respecto al precio de un bien relacionado, ¿ya? Lo cual es bastante importante. ¿Por qué? Porque es igual a cero, siempre y cuando nuestra demanda sea homogénea de grado cero, ¿ya? Así que eso sería la ayudantía, digamos, el problema 2, la pregunta 2. Y bueno, ahí terminaríamos entonces con lo que ya sería matemática de la optimización, ¿ya? En la próxima ayudantía nosotros nos vamos a meter más a un caso directo que sería el problema de optimización asociado a la maximización de la utilidad o a la minimización del gasto. Así que espero que estén muy bien, espero que estudien, que descansen igual, y eso, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.